Rodríguez de Montero, es médico, ha cursado estudios en Sevilla y en Madrid y también en el extranjero. En 1979 gana por oposición libre la plaza de médico de la Beneficencia Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, labor que desarrolla durante 13 años en numerosas instituciones municipales. Luego también es especialista en estomatología por la Universidad Complutense de Madrid, medicina estética. Bueno, ha seguido formándose en diversos lugares y en diversas especialidades. Pero para lo que especialmente viene hoy aquí es que a partir del año 2009 entra en contacto con el biomagnetismo médico y en el año 2010 conoce al doctor Goiz Durán, completando su formación con él y incorporándose a todo el campo de las teorías sobre el par biomagnético, ampliando estudios sobre el mismo en diversas instituciones. No me entretengo más, de nuevo si queréis más información pues lo podríamos facilitar posteriormente y él pues va a dar la conferencia y también hacer alguna práctica de taller lo que va surgiendo. Buenos días a todos. Hoy es un día muy importante para nosotros, porque para los alumnos del doctor Goiz y para los practicantes del par biomagnético, porque lo que creemos que es probablemente el mayor descubrimiento de la historia de la medicina, más de 24 años después, por primera vez va a ser expuesto en una universidad no española sino europea. Y esto se lo debemos principalmente a dos profesoras de esta universidad, a Rosalía Martínez y a Antonia Ramírez, que creo que son muy valientes en invitarme. Bueno, ya tenéis un poquito los objetivos de esta conferencia. Primero tengo que deciros por qué considero que es el descubrimiento más grande de la historia de la medicina. Va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Y en segundo lugar, mucho más importante, ¿por qué hemos tardado más de 24 años en que se nos escuche en una universidad? La conferencia va a tener unas partes, bueno, hablaremos un poquito de la medicalización y de la industria farmacéutica, siguiendo un poquito con la misma estela que ha dejado mi amigo Rafael. Intentaremos explicar qué es el biomagnetismo médico, qué es la bioenergética, diagnóstico y muchas veces curación a través del esfuerzo mental, qué es la telebioenergética o curaciones a distancia, y si tenemos algo de lugar después hablaremos también del cáncer. A la derecha tenemos una tabla de lo que dedican las diferentes autonomías españolas a la sanidad. En la primera columna tenemos en miles de millones de euros. Bueno, a mí cuando me pasan ya de los 30 euros ya me lío, ya no sé, yo soy de los viejos que 30 euros eran 5.000 pesetas y la verdad es que eso es una mentira muy grande porque hay que ver lo que estirábamos esas 5.000 pesetas y lo poco que se puede estirar a los euros, ¿no? Pero en la última sí nos entendamos un poquito más y es el tanto por ciento que destinan a la sanidad todas las autonomías. Y veis que estamos entre el 30 y el 40%. Me parece una animalada. Me parece una cantidad. Y bueno, es que ¿cómo puede ser que destinemos el 30 al 40% a sanidad? Y de ello más del 25% a productos farmacéuticos. De todas maneras, si dedicáramos tantos recursos a la sanidad, uno podría esperar tener una sociedad tremendamente sana, contenta, saludable. Pero uno no ve eso. Uno ve cada vez más pastilleo desde más joven, más enfermedades crónicas y unas condiciones a las que nos llevan al final de la vida que nunca he visto ni tanta demencia senil, ni tanto Parkinson, ni tanta Alzheimer, ni tanta mierda como hay hoy. Dicen que es porque vivimos más tiempo, no. No. Si las estadísticas del aumento de la esperanza de vida aumentan es por la mejora de la época neonatal y en la época de la infancia. Pero las estadísticas antes y ahora siguen siendo lo mismo. Los que llegan a 60 años la mayoría pasan de 90, pero ahora en muchísimo peores condiciones que antes. La verdad es que yo creo que nos están tomando el pelo. No podemos invertir tanto dinero y que nos estén dando tampoco. Pues mucho más que eso me importa lo que me pone a la derecha. La iatrogenia, el daño que hacemos. No puede ser que todo lo que hagamos sea a través del dolor y a través de... La verdad es que si encontráramos una medicina
que pudiera librarnos del 80 al 90% del presupuesto sanitario y que no nos hiciera dolor, no necesitara exploraciones complementarias costosas y curara más del 90% de las veces, pues ya podríamos intentar decir, puede ser que sea uno de los descubrimientos más importantes. Sabéis que la iatrogenia es la enfermedad y muerte por medicamentos. Y me gusta esta frase de Arizala que dice, lo sabemos todos, lo sabe la industria farmacéutica, lo saben los médicos, lo sabe el Estado y lo saben las propias víctimas, los enfermos. Y todos callan, se resignan, obedecen y se hacen cómplices del gran engaño, de la gran estafa del negocio médico-farmacéutico que produce cientos de miles de millones. Es un problema, es cierto. Bruce Lipton es un científico que ha publicado mucho en células madre y en epigenética, y hace unos años publicó un libro que se convirtió en un bestseller, que se llama La biología de la creencia. He sacado algunas pequeñas frases de ahí. Dice, de acuerdo con las conservadoras estimaciones publicadas en el Journal of American Medical Association, las enfermedades iatrogénicas son la tercera causa de muerte en Estados Unidos. No obstante, un estudio más reciente basado en un seguimiento de 10 años de las estadísticas gubernamentales concluye que las enfermedades iatrogénicas son la primera causa de muerte en Estados Unidos. Y concluye, no se puede alegar ignorancia. Si los gobiernos obvian esto, son cómplices, por lo menos de un asesinato en masa que produce muchísimas más víctimas que cualquier guerra, terrorismo, catástrofe natural, etc. Es cierto, lo sabemos todos. En todas las conferencias que ha habido esta mañana se ha aludido a lo mismo, al gran engaño farmacéutico. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La verdad es que la industria farmacéutica moderna empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces eran pequeños negocios familiares que utilizaban muchos productos naturales de los que había alrededor. En las farmacias había unos botes de porcelana preciosos, con extracto de yo no sé qué, raíz de yo no sé cuánto. Abundaban las fórmulas magistrales, todos los médicos cuando terminaban tenían uno o dos farmacéuticos que le encargaban esas fórmulas magistrales, qué maravilla. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial ocurren varias cosas. La primera es la internacionalización de la industria farmacéutica. Se centraliza la producción y se crean una serie de delegaciones en los diferentes países. Y en los diferentes países se venden los productos que ellos fabrican de una manera ya grande y aparece la figura del visitador médico. Los mejores comerciales de la época les ofrecen este trabajo. Los mejores comerciales. Y son personas tremendamente correctas, educadas, amables. Soy la tercera generación de médicos. En mi casa de 4 hermanos, 3 somos médicos. Lo he vivido desde pequeño, lo he probado desde pequeño. Y se presentan con regalos preciosos, te invitan a viajes, a cursos, te solucionan problemas de aduana, te solucionan problemas burocráticos. La industria farmacéutica muy pronto se da cuenta de que lo que realmente les vende no es el I+D. Lo que realmente les vende son comerciales muy amables que tengan muy contentos a los médicos a los que tienen que informar y que te sientas un poco en deuda con ellos y es bien. Ya veremos después cómo todo esto va siendo cierto. El otro problema que ocurre es el de las patentes. Y las patentes, bueno, solamente se puede patentar lo que no existe en la naturaleza. Productos químicos nuevos. Desde el 1950 creo que ha habido 80 y tantas mil patentes de productos químicos nuevos que no existen en la naturaleza. De ellas el 80 al 90% se han retirado ya por ser enormemente tóxicos. Y quedan unas 10 o 12 mil, de las cuales 600 productos están en cosas que usamos diariamente. Y eso tiene un enorme problema, porque dicen que la vida aquí apareció hace 3.500 millones de años. Sabemos lo que ha pasado en estos 3.500 millones de años. Ha podido pasar de todo. Los primeros monos aparecieron hace unos 20 millones de años. Y lo que sí es cierto es que durante todo este tiempo las células se han especializado poquito a poco en nutrirse, asimilar y sobre todo excretar lo que existe naturalmente. Lo que ha creado quien sea, pero lo que está ahí. Pero lo que hemos inventado en los últimos 50 años no. Nos cuesta un trabajo enorme asimilarlo y sobre todo excretarlo. Basta decir que la quimio dura 13 años en el cuerpo antes de que sea excretada. Y máxime si esas cosas se han inventado no por un interés
ético de sanar, sino solo y exclusivamente por un interés crematístico. Hay otro problema enorme, y es que aparecen en la bolsa. Y veréis, la rentabilidad de la industria farmacéutica en la bolsa es la mayor. Y la bolsa quiere decir que uno se debe a sus accionistas, que debe repartir dividendo, y que la empresa privada es tan fácil como que si produce 10, pues es mejor que el que produce 8. Así de fácil. Y no se tiene en cuenta ningún otro criterio, ni ético, ni de servicio social, ni de necesidad, ni de nada. Simplemente el que más produce es el mejor director, y es al que todo el mundo le ofrece más dinero. Son cosas obvias, son cosas que las sabemos más o menos todo, pero conviene recordarla de vez en cuando. Es decir, el único objetivo que tiene es rentabilizarlo. La influencia en la medicina actual de unas industrias que tienen ese volumen de negocio es todo. Financian el 80% de la Organización Mundial de la Salud, el 50% del Premio Nobel de Medicina. Hay dos instituciones que tienen que velar por la seguridad de los fármacos que tomamos y sobre todo de las analíticas que nos hacen, que son la Food and Drug Administration americana, la FDA, y la Agencia Europea del Medicamento. Ambas están financiadas en un 75% y en un 80% por la propia industria farmacéutica, a ver quién se los cree. Y esta segunda, la Agencia Europea del Medicamento, depende del Ministerio de Industria y no del Ministerio de Sanidad. Pues no se puede fiar uno de nada. Es normal que varicela nos lo diagnostiquen como papiloma o que cualquier virus que haya por ahí, si hay una inmunodeficiencia, se diagnostique como SIDA. No son de fiar. No son de fiar. La inversión en I+D la analizaremos más adelante, pero es ridícula la inversión en I+D que hace la industria farmacéutica. Las vacunas, yo siempre digo que no tomo ni salchichas ni pastillas, porque no sé lo que llevan dentro, ninguna de las dos cosas, y las vacunas menos todavía. Y tenemos ejemplos francamente pagantes. Ya veremos después algunas cosas también sobre las vacunas. Credibilidad ninguna. Y como decía Rafael, y me encanta, se están cargando ahora los productos naturales. Sabéis la iniciativa esta que hay a nivel del Parlamento para la supresión de todos los productos naturales y todas las medicinas que hemos tomado durante cientos de años. Bueno, ¿cómo empezó todo? Esta es la mayor fábrica de productos químicos y farmacéuticos de Europa. Se instala a 5 kilómetros de Auschwitz y la instala Bayer. Y los trabajadores no tienen ninguna protección. Y hay 25 a 30.000 prisioneros que van a trabajar ahí. La vida media de esos prisioneros es de 3 meses y medio. Pero, desde luego, la más espantosa de las actividades de Bayer fue la producción del Zyklon B, el veneno usado por los nazis de las cámaras de gas. De aquí salieron todas las patentes que se utilizaron en los 50 y los 60 y que se han modificado muy poco. Claro, me podéis decir, bueno, esto pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero desde entonces ha llovido mucho. No, ha llovido lo mismo. Siguieron siendo igual. Podría poner muchos, he puesto 3 y podremos comentar algunos más. Pero Friedrich Merz, miembro del partido nazi, criminal de guerra, sentenciado en los juicios de Nuremberg, pasa 3 o 4 años en la cárcel y en 1956 es nombrado presidente de la empresa farmacéutica Bayer. Karl Guster, miembro del gobierno nazi, criminal de guerra, responsable del envío del Zyklon B a las cámaras de gas de Auschwitz, en 1952 es nombrado director ejecutivo de la empresa BASF, empresa química líder mundial. Friedrich Jahn, miembro del partido nazi, criminal de guerra, sentenciado en los juicios de Nuremberg en 1955, es nombrado presidente del Consejo de Administración de la farmacéutica Hoes. Podríamos seguir poniendo uno y otro y otro y otro. Crean entre todos una organización que se llamaba Odessa, dedicada a proteger a los nazis en sus periplos por ahí. Quizás el máximo exponente de todo esto fue Joseph Mengele. Él llamaba Doctor Muerte o Ángel de la Muerte o el criminal de Auschwitz. Uno no duerme bien, tiene pesadillas cuando lee algunos de los experimentos que hizo o algunas de las frases que decía. Y protegido por esta gente, migra a Italia, después a Argentina, a Paraguay, a Brasil, crea una industria farmacéutica en Brasil, sigue nutriéndose de una industria que tenía de maquinaria agrícola en Alemania, vive muy bien hasta los 80 y tantos años, incluso viene a Europa de vez en cuando, al principio con su propio nombre, a ver a su hijo en Suiza. Todo protegido por Odessa, y Odessa le iba avisando cuando tenía que ir de un país a otro. Y como es natural, se mete en la industria farmacéutica en Brasil, sigue investigando con sus gemelos y con lo mismo.
son los mismos. Sería interesantísimo ver la evolución de la industria farmacéutica hasta ahora. Cuántos antiinflamatorios maravillosos, antibióticos maravillosos nos presentan y en 2 o 3 años desaparecen del mercado. No serían tan maravillosos y entran otros y otros. Y seguimos igual. Me decía la catedrática de farmacología de la Autónoma de Barcelona hace 5 o 6 años que el único tratamiento que teníamos que iba contra la causa de la enfermedad eran los antibióticos. Y son antivida, destruyen las mitocondrias. Que todo lo demás, sin excepción, que tenemos es sintomático. Hablaremos también por qué. Pero demos un salto, porque no tenemos más remedio, porque tenemos que ir un poco más deprisa, y vayámonos ahora. ¿Qué nos pasa ahora? Que ya dicen que la avaricia es un pozo que no tiene fondo, y es verdad. Ahora ya no se conforman con no tratarnos las enfermedades y no curarnos, y tratarnos solamente sintomáticamente, cronificarlas y llevarnos así toda la vida arrastrándonos. Ahora también las crean. Quieren más dinero. Los chemtrails, pues todavía no se sabe por qué, pero a ver los hilos. Está más claro el agua. El flúor, veréis. He puesto 3 o 4 notas sobre 3 o 4 productos que se me han ocurrido. Podríamos poner miles. El flúor, en los años 30 empieza a despertarse la industria del aluminio. Hay una demanda bestial. Y en el proceso de analización del aluminio se crea un producto muy tóxico que es el flúor. Y era el mayor problema que tenían. No sabían meterlos en bidones, mandarlo al fondo del mar, a cementerios nucleares. ¿Qué hacemos con el flúor? Pues pagan unos estudios a un dentista que se presta a ello y sale un estudio de que puede ser bueno fluorar las aguas para evitar algunas caries de los niños. Es falso, pero estaba muy bien pagado. Y en el 39 empiezan a fluorarse todas las aguas del mundo. Ya tienen solucionado el problema tóxico del flúor donde lo metemos. El flúor es de los alimentos más tóxicos y más electronegativos y que el doctor Goid le da más importancia a la hora de crear muchas de las enfermedades que tenemos. Afortunadamente ya desde hace 8 o 10 años han dejado de fluorarse las aguas. La verdad es que hace mucho daño. Pero bueno, lo tienen que seguir colocando y nos los colocan en las pastas de dientes, nos los colocan en los chicles, nos los colocan en todo lo que pueden. Monsanto, todo el mundo conoce a Monsanto, hay un vídeo precioso en YouTube que se llama El mundo según Monsanto con el glifosato, el herbicida el Roundup, que mata todas las hierbas que no sea el maíz transgénico de ellos, y hay muchísimos campos en Estados Unidos que ya no sirven para nada después de haber tenido este maíz transgénico. Y lo ha estudiado bastante una universidad de Viena. La verdad es que el Roundup es el elemento que es el más tóxico para el ADN humano. Incluso en una concentración 100 veces por debajo de lo que ellos han aconsejado, es tremendamente tóxico y está súper comprobado que provoca cáncer en todas las ratas de laboratorio en los que se ha experimentado. Monsanto tiene 2 delegaciones en Europa. Una está en Bruselas, la otra está en Almería. ¿Creéis que todos los experimentos que hacen en Almería después se tiran a la basura? No, van al mercado y nos los comemos igual. Hace un año o menos, 10 meses, hubo una manifestación bestial en Daimiel, en el pueblo este de Ciudad Real, porque Monsanto intentó poner allí el maíz transgénico, se levantó todo el pueblo. Fue una manifestación preciosa, pero eso no sale en el telediario. En el telediario sale el hijo de Laura y lo que... chorradas, tonterías, lo que nos quieren contar. La gripe aviar, Donald Rumsfeld y el negocio del miedo. Fue bestial, porque me pasé un año pendiente de la gripe aviar en el telediario de por la mañana, del mediodía y de por la noche. Y nos daban unos partes de guerra, no hace tantos años, muchos lo recordaréis todavía, nos daban unos partes de guerra que nos tenía a todos asustados. Y yo, bueno, había estado director de la Casa Seguro-Triana, cuando apareció el SIDA, me comunicaban, pues toda la semana recibía algo de la OMS, avisándome de cosas nuevas sobre el SIDA, y que es verdad que es un virus muy lábil, se mata con muchas cosas, pero de esto no me informaba nadie nada. Y llega un día en el mes de enero que me levanto por la mañana, bueno, el negocio con el Tamiflu fue algo bestial, se acabaron las existencias por todas partes y todos los sótanos de los ministerios de Sanidad están llenos de Tamiflu que tuvieron que pedir antes para contratar a Joes, y no se fue a Sanofi, que le ayudara a Gilead Sciences a producirlo. Gilead Sciences es una pequeña empresa americana que compró mayoritariamente Donald Rumsfeld por 5.000 millones de dólares y que desde 1996 tenía un producto, que era el Tamiflu, que no servía para nada, no había entrado en Europa y prácticamente no había servido para nada. La OMS se compinchó con el tema y a principios de enero por la mañana, en el desayuno, me dice la televisión:
El Tamiflu, o sea, la OMS dice que el Tamiflu ya no tiene ningún efecto sobre el virus de la gripe aviar. Me quedé asustado porque habían creado un miedo y fui al mediodía corriendo para ver qué decía el telediario otra vez de la gripe aviar y no dijo nada. Y por la noche no dijo nada. Y al día siguiente no dijo nada. Y en 24 horas era desayuno, tarde y noche en el telediario para desaparecer. Qué sinvergüenzas. Las vacunas. Es muy interesante el vídeo este de campanas por la gripe A. Y es muy interesante porque no nos habla solamente de la gran estafa que es la gripe A, sino sobre todo cómo están compinchados la OMS con los laboratorios y con los gobiernos para que todas las reacciones adversas que den las vacunas, responsables son los gobiernos, no los laboratorios que la han creado. Es muy interesante. Esta es una monja benedictina catalana que la verdad es que podríamos hablar de muchísimas cosas. El mercurio, los empastes de plata no son de plata, tienen un 60% de mercurio. La ADA, la Asociación Dental Americana, que ha dirigido toda la evolución de la odontología en los últimos 100 años, se creó para defender a 5 dentistas que empezaron a poner mercurio en la boca y que los demás le dijeron, ¿cómo vais a ser tan bestia de poner ese elemento tan tóxico en la boca? Y hay también un vídeo en YouTube que se llama Dientes Humo, que ves cómo un diente que se ha retirado 25 años después de haber colocado una amalgama de plata, hasta el mínimo cepillado, hasta tomar un café, desprende una cantidad de vapores de mercurio. Es el elemento más tóxico que tenemos en la naturaleza y probablemente el que más afecte en nuestro sistema inmunológico. No tendríamos que tener más enfermedades que las cabras o los caballos, somos un producto más evolucionado que ellos y nos tienen fritos. La alimentación, más del 50% de los productos cancerígenos descritos están en los alimentos. Los medicamentos que tomamos, estos son informes del gobierno americano. Los fármacos más ampliamente utilizados contienen más del 40% de todas las sustancias químicas consideradas actualmente como cancerígenas. El 87% de los fármacos contra cáncer pueden causar nuevos cánceres. El 50% de todos los antibióticos pueden causar cáncer. El 60% de los fármacos ansiolíticos y antidepresivos pueden causar cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo sabemos todos. No hacemos nada. Podemos defendernos un poquito con algunas cosas, como la argonita, los productos ecológicos, que todos los años suben un 20% en demanda y en precio, y los medicamentos naturales, y que ahora nos intentan prohibir con el reglamento 1924-2006 de la Comunidad Económica Europea. Quien no conozca ese reglamento, le aconsejo que entre en la página esta de IPSN, Instituto para la Protección de Salud Natural, y lo firme. Estamos intentando simplemente que nos permitan seguir utilizando el ajo y la valeriana y todas esas hierbas que hemos utilizado tanto y que ahora las quieren prohibir. Bueno, podríamos hablar mucho de ello, ¿no? Bueno, fijaros esto, porque son 2 o 3 datos tontos, pero mira, la Fortune List es una lista que reúne a las primeras 500 empresas del mundo, a las que dan más beneficios. La lista de las 500 mayores empresas del mundo indicaba en el 2002 que el volumen de beneficio de las 10 mayores farmacéuticas superaba los beneficios acumulados de las otras 490 empresas de la lista. Y reíros de la industria armamentística. Y reíros de las telecomunicaciones. Las 10 primeras industrias farmacéuticas superan los beneficios de las otras 490 empresas. ¿Con quién estamos hablando? ¿Quién se lleva nuestro dinero y nuestra salud? Todo. El gobierno francés se enfrentó a Pfizer en el 2002 por los precios abusivos de determinados medicamentos, lo que desencadenó una disputa que acabó con las amenazas del cliente farmacéutico de abandonar el país. El gobierno francés se tuvo que retractar y se bajó los pantalones. En el 2004 las ganancias de esta compañía Pfizer fueron de 11.000 millones de dólares. Bueno, igual con Novartis, con los beneficios con la vacuna de la gripe A, que aumentan un 54%. Estos datos muestran un sector estratégico con un gran volumen de ganancias que le permite gozar de extraordinarias cuotas de poder. Vuestro objetivo en esta vida es conseguir dinero, invertir en la industria farmacéutica, en bolsa. Sí, os va a dar mínimo un 30 o un 40%. Se me ocurre decir, bueno, a ver qué ha pasado con, por ejemplo, Bayer. No he buscado más, nada más que busqué Bayer. Y esta es la evolución de Bayer en el 2012. Estamos en crisis. Están las empresas que no llegan a final de mes. Y pasamos de 42 en enero, o en diciembre, enero del año pasado, 2012, a cerca de 70. Cerca de un 80% de revalorización en un año, en el 2012, ahora, cuando están todas las empresas que no llegan hasta aquí. Y todo esto se lo pagamos nosotros. Fuerte. Marcia Angel fue directora jefe de una publicación muy acreditada, que es el New England Journal of Medicine,
durante más de 20 años y hace unos años sacó una serie de artículos muy interesantes y muy críticos contra la industria farmacéutica. He cogido un extracto de uno de ellos. Dice, en realidad, el mayor generador de costos de la industria farmacéutica actual no es la fabricación de los medicamentos, ni tampoco las inversiones en investigación y desarrollo, sino los gastos derivados de la comercialización o mercadeo de sus productos, que incluyen millonarios desembolsos para realizar estudios de mercado, análisis de los competidores, estrategias de posicionamiento, extensión de patentes, distribución, promoción, publicidad y venta de sus productos, así como los gastos administrativos necesarios para mantener estructuras multinacionales, lo que incluyen astronómicos salarios pagados a sus principales ejecutivos. Según los críticos de la industria farmacéutica, los altos precios tampoco están en relación directa con la inversión en la investigación, sino más bien con las ganancias producidas por la comercialización de los medicamentos. Bueno, está claro. El doctor Matías Rath fue el principal discípulo de Linus Pauling. Linus Pauling, sabéis que es el único médico al que le han dado 2 veces la vida al premio Nobel, y publicó muchos artículos con él. Se hizo famoso hace unos meses porque dio una conferencia contra el cáncer en Alemania y al final, durante 15 minutos, dijo, ahora voy a deciros algo que sale del corazón. Y este fotograma corresponde al vídeo que hay en YouTube sobre Matías Rath. Rath es igual que rata, pero al final, en vez de una A, le ponemos una H, Rath. Y son 15 minutos divertidísimos, divertidísimos. Habla sobre la industria farmacéutica, merece la pena también verlo. Él nos dice, el modelo de negocio de la industria más grande y rentable de nuestro planeta, la industria farmacéutica, es el de mantener la enfermedad y de que se propaguen las mismas, pero no de curarla. Está claro. El objetivo de este negocio de inversión es controlar los mercados mundiales de productos químicos farmacéuticos y así establecer un monopolio global sobre la asistencia sanitaria. Para conseguirlo ha establecido un historial en el que antepone los beneficios económicos a la salud y a la vida. El negocio de la quimioterapia con la epidemia del cáncer sirve de objetivo global, creando tanta dependencia económica como psicológica en sociedades enteras. Desarrolló a principios del año 2000 unos productos que los estamos probando, la verdad es que son muy prometedores y que parece ser que tienen una actividad maravillosa contra el cáncer. Y son productos naturales, son aminoácidos naturales, vitaminas naturales. Y estos productos están llegando a la España porque la industria farmacéutica se negó a fabricarlos. Y él tuvo que crear su propia fábrica de producción de estos productos en California, han llegado a Holanda y ahora ya nos está llegando al resto de esto. Ha tardado 10 o 12 años. El par biomagnético, después nos meteremos con él, ha tardado 24 años en que se escuche en alguna universidad. Es normal. Y esta frase me gusta. Dice, tenemos que entender que la salud no se nos va a ofrecer gratuitamente, tenemos que luchar por ella. Si pudiéramos conseguirlo y ahorrarnos todo el gasto que tiene, veréis, la investigación en medicina es realizada en un 84% por los gobiernos con el dinero de los ciudadanos, en un 12% por la propia industria farmacéutica, dicen, y un 4% por instituciones privadas sin ánimo de lucro. Pero la comercialización es realizada al 100% por la industria farmacéutica. Son cosas obvias, pero de vez en cuando merece recordarlas. Y eso es tan fácil como decir que si todos los años se descubren 100 cosas interesantes, pero solamente 10 son crematísticamente interesantes, solamente se comercializan esas 10. Que si todos los días hay que escoger entre una opción A y una opción B, y siempre se escoge la opción más rentable y no la mejor. Y cuando llega algo por fin al mercado, primero tiene que ser más rentable que lo que ya existe, porque si lo que ya existe es más rentable, no se introduce. Es obvio, es de cajón. Pero si al final llega a introducirse el que se le dé más pompa, más publicidad, más congresos, más cursos, más revistas, no depende de que sea mejor o peor, depende de que sea más rentable o menos rentable. Lo controlan todo. Controlan todas las revistas que recibimos, todos los libros que nos regalan, todos los congresos. Para dar una ponencia en un congreso tienes que pasar un comité de selección, y ese comité de selección está compuesto por los sponsors del congreso, que son los propios stands que hay de la industria farmacéutica. Y durante muchos años fui conferenciante de una industria farmacéutica. Y me pagaban por conferencia lo que yo no ganaba en todo el mes
entero trabajando después en mi consulta y tenía una profesión muy rentable, era estomatólogo. Introduje muchos implantes en el sur y di muchas conferencias sobre implantología e implantoprótesis. ¿Quién se fía de ellos? La rentabilidad es bestial. Eso hace que nos acordemos de una frase bonita de Martin Luther King, un líder de mi época, que decía que este siglo se recordará no por lo que se hizo, sino por lo que se dejó de hacer. Y en el siglo XXI seguimos haciendo lo mismo, sigue la cosa igual, no ha cambiado. Yo esperemos, creo que cada vez hay más gente que está despertando, cada vez hay más gente que está pidiendo otras alternativas. Y yo hoy os voy a dar una. Y confío que esto pueda cambiar, pero hasta ahora no. Pero cada vez hay más gente concienciada. Bueno, vamos con otro tema más bonito, el biomagnetismo médico. ¿Cómo empieza esto? En la década de los 60 o los 70 empezamos con la carrera espacial y empezamos a ir al espacio en aventurillas cada vez más prolongadas, de más tiempo. Cuando volvían los astronautas en aquella época se les pasaba una historia que se llamaba la cuarentena, es decir, pasaban en un hospital, lo encerraban 40 días y los estudiaban y se encontraban pues que venían con cierta osteoporosis, con disminución del sistema inmunológico y con una serie de alteraciones. Y entre ellas venían con un miembro más corto que otro. En el hospital le solucionaban casi todas las cosas, pero no conseguían poner el miembro bien. Entonces la NASA contrata a un físico, a Richard Broderick-Meyer, a principios de los 80 para que estudiara el problema. Bueno, el físico dice, vamos a ver qué es lo que hay arriba que no hay abajo. Y un físico tiene 4 fuerzas fundamentales, las fuerzas físicas fuertes y débiles, que son fuerzas electromagnéticas nucleares, y después tiene la gravedad y el magnetismo. Él dice, bueno, la gravedad, la verdad es que nos influye, pero no tanto, nunca nos desarrollamos mejor que cuando estamos en el vientre materno. Pero el magnetismo sí nos influye. Influye muchísimo en los seres vivos, y influye mucho en la vida, influye en la migración de las ballenas, en la migración de las aves, en las galerías que crean las ratas por debajo de la tierra, en la formación de las rocas y en todo, hasta la cristalización del hielo. Lo que hizo simplemente con esta gente es pasarlos por campos magnéticos fuertes y encontró que recuperaban, y más cuando esos campos magnéticos los pasaba por el riñón, ya lo veremos, y que recuperaban la distancia, o sea, la longitud de sus piernas. Él siguió investigando, y ya que estaba contratado, siguió investigando. Se encontró con una cosa que ya se suponía, y suponíamos que cuando un órgano enfermaba, se acidificaba o se alcalinizaba, cambiaba su pH neutro. Sabíamos que en el pH 7, pues, en principio estaba la salud, y que sabíamos que un hígado, cuando tenía una hepatitis, pues entraba en acidosis. Pero claro, para controlar eso teníamos que abrir a la persona, coger una muestra del hígado, no. Entonces se podía medir el pH de fluidos externos, de la orina, de la saliva, de las lágrimas, de la sangre, pero no podíamos medir el pH de los órganos internos. Él encontró que con fuerzas magnéticas que iba rastreando el cuerpo por todas partes, podía ver, por lo menos cualitativamente, zonas de acidosis o zonas de alcalosis. Estaba entonces de moda toda la respuesta muscular inteligente y la kinesiología que 8 o 10 años antes había descubierto John Duher, estaba de moda y era normal ver esas respuestas musculares. Pero dio un paso más y ahí la cagó. Y es que aconsejó tratar enfermedades aplicando cargas magnéticas. Y bueno, por la ley universal de cargas, de carga positiva y carga negativa, que se atraen o se repelen, las de distintos signos se atraen y las del mismo signo se repelen, él nos decía, la despolarización debe conseguirse aplicando un campo magnético de polaridad contraria a la del campo bioenergético producido en el organismo, para atraer los iones de hidrógeno o los radicales libres contrarios de polaridad contraria hacia el exterior del organismo. Es decir, si teníamos un hígado que estaba en acidosis porque tenía una hepatitis, y eso quiere decir que tenía muchos hidrogeniones H o más hidrogeniones de lo normal, pues él decía, le pongo un imán negativo para que succione estos hidrogeniones hacia afuera. Consiguió algunos resultados sintomáticos aceptables. Pero síntomas, igual que siempre se han utilizado los imanes a nivel sintomático desde hace cientos de años, es decir, siempre pues el polo negativo sabemos que es analgésico, antiinflamatorio, el polo positivo excita, y él iba rastreando el cuerpo, iba encontrando zonas de acidosis, bueno, pues ahí ponía un imán negativo para succionar los hidrogeniones, encontraba otras zonas de alcalosis,
que principalmente tiene una acumulación de hidroxilos mayor de la cuenta, de OH, que son negativos, pues ponía un imán positivo para succionar los hidroxilos y bueno, cuando la industria farmacéutica se entera de que este hombre está proponiendo tratar enfermedades sin medicamentos, sino con imanes, pues le rescinden el contrato y lo echan a la calle. Y entonces intenta ganarse la vida a base de dar una serie de conferencias y una serie de charlas. Da una o dos en Estados Unidos, da una en México y a la segunda le van 2 personas y desaparece. Comenzó con el biomagnetismo. Si soy capaz de explicaros esta diapositiva, me gano el tequila en el que me está invitando el doctor Goy. Bueno, en esta conferencia que da en México van 12 médicos y entre ellos va el doctor Isaac Goy Durán. No tenemos tiempo para hablar de su vida, pero trabaja con pacientes tuberculosos. Los políticos deciden hacer un nuevo hospital y entonces dicen se hace con el mismo dinero que le damos al hospital. Ellos se ven obligados a irse a la calle y trabajar con terapéutica física y acupuntura y homeopatía y otros medicamentos. Se quedaron sin posibilidad de hacer otra cosa y entonces se dedica mucho al tema de la terapéutica física. Él era un médico, digamos, de pueblo, de barrio, muy humilde, pero muy ético. Tenía sus pacientes en la misma casa en la que vivía. Y entonces la Sociedad de Guadalajara de Medicinas Alternativas organiza un curso de Energy Therapy del doctor Breumeyer. A él va el doctor Goy y el doctor Goy pues le explica todas estas cosas y empieza a utilizar pues los imanes igual, es decir, empieza a rastrear el cuerpo, si podemos haremos después alguna pequeña demostración, empieza a rastrear el cuerpo con imanes, a ver pequeñas contracciones y dilataciones de la pierna derecha y a tratar a los pacientes sintomáticamente, igual que lo había hecho el doctor Breumeyer. Me dice que tenía un paciente de SIDA que iba de cabeza a peor, que era el marido de una TS que él conocía, y todas las semanas venía, todas las semanas estaba un poquito peor, y ya estaba muy mal. Y él dice que un día pasando por delante de la Virgen de Guadalupe, sabéis que los mexicanos tienen una devoción a la Virgen de Guadalupe bestial, algún día me encantaría explicar por qué, pero ahora quedémonos ahí. Él iba pensando en este paciente, y a él se le ocurrió una idea maravillosa y lógica. Él decía, bueno, si el cuerpo tiene un 80% de agua, y el agua en la disociación produce por una parte hidrogeniones y por otra parte oxidrilos, H positivos y OH negativos, pues si yo tengo, por ejemplo, en el paciente de SIDA, él encontraba siempre un foco de acidosis en el timo. Perdona, un foco de alcalosis en el timo, de oxidrilos. Y el foco de acidosis lo encontraba en el recto. Y él dice, ¿qué pasa? Este paciente estaba muy mal. Si le pongo aquí, si tengo OH negativos, voy a ponerle un imán negativo, que me repela esas cargas. Y abajo, en el recto, que tengo una serie de hidrogeniones positivos, voy a ponerle un imán positivo, que me repela también las cargas. ¿Qué ocurriría? Lo que ocurrió es que a la semana el paciente vino mucho mejor. Y a la siguiente semana vino mucho mejor. Y se curó en un tiempo récord. Claro, vinieron más pacientes de SIDA. El 10 de octubre de 1988, él descubre el primer par biomagnético, que es el timo recto y que identifica al virus del SIDA. Las cargas se enfrentan, se encuentran, las cargas magnéticas salen, creo que son a 400 metros por minuto, en menos de 10 minutos han dado todas las vueltas que tenía que dar, y cuando se encuentra un hidrógeno y un oxidrilo, pues se transforma en agua, el pH se vuelve neutro, el virus se desactiva y la bacteria patógena, ahora veremos por qué hablamos de virus y bacterias, porque es muy curioso, todo muy diferente a lo que nos han contado, pero resiste la prueba del algodón, la gente se cura, y se cura del SIDA, y se cura de la diabetes, y se cura del cáncer, y se cura de todo. ¿Sabéis de lo que no se cura? De la iatrogenia, del daño que le ha hecho a mi quinolópata. Cuando nos vienen pacientes con quimio hasta las trancas, y con radio hasta las trancas, y con cirugía, y con cuerpos que han dejado que no son viables, ya no podemos hacer nada. Pero los demás se curan, el 90% de los pacientes se curan bien. Bueno, él, poco después, su mujer tenía unos problemas de una faringitis, un poquito de asfixia, dolor en la espalda, se estaba encorvando, y empieza a rastrearla y se encuentra, pues, una zona de acidosis en una axila y otra zona de alcalosis en otra axila. Bueno, se la trata y la mujer mejora extraordinariamente. Al poco tiempo le llega un chico
que lo haya mordido un perro que tiene la rabia. Y rastrea al chico y se encuentra la misma zona de acidosis en una sila, y la misma zona de alcalosis en la otra sila. Y se encuentra que eso era la rabia. Ya hablaremos cómo se establecen estos pares. Trataba a muchísimos pacientes con tuberculosis. Y un día le viene un chico con un ganglio, un tuberculoma, aquí abscesificado y supurando. Lo rastrea y se encuentra una zona de alcalosis encima de un hombro y otra zona de acidosis encima de otro hombro. Las impacta, las carga, las enfrenta y al día siguiente, o sea, al día siguiente, la semana siguiente, les veo a los pacientes de semana en semana, esto había desaparecido. Y empieza a desarrollar cerca de 300 pares que nos abarcan todas las enfermedades. Es bestial, pero lo demostraremos después porque es cierto. Él nos dice, por primera vez enfrenté cargas del palo biomagnético aplicando cargas del mismo signo en cada uno de los polos. Fue grande mi sorpresa cuando después de un tiempo relativamente corto, el estudio biomagnético ya no demostraba la presencia de las cargas del par. El procedimiento funcionaba y las cargas del par biomagnético estaban anuladas. Lo que nos viene a decir simplemente es que sabemos que las bacterias necesitan alcalosis para vivir, igual que los parásitos. Los virus necesitan acidosis, igual que los hongos. En el pH neutro nada más que está la salud. Aguantamos 3 décimas de desviación hacia arriba o hacia abajo. Los fluidos externos no, los fluidos externos pueden tener el pH que quiera, la saliva, la orina, el jugo gástrico, pero eso es lo que echa el organismo fuera. Lo que está por dentro, dicen que venimos del mar, el mar tiene pH 7. El agua pura de la montaña tiene pH 7. Y la salud se establece en pH 7. Y ahora sí que estamos llegando al origen del problema de la enfermedad, el por qué. Nos queda un poquito más, ahora veremos. Un médico de pueblo, tranquilo, que está en su casa tan tranquilo, pasando consulta allí, a 50 pacientes diarios, que es lo que ha visto siempre el doctor Goy, 25 por la mañana, 25 por la tarde, se encuentra con este descubrimiento. Y la mujer le dice, cállate, no se lo digas a nadie, que te van a correr. ¿Por qué se producen las enfermedades? Porque a lo largo de la historia ha habido muchas hipótesis del por qué se producían las enfermedades. Ahora las enfermedades son idiopáticas, esenciales, y en ambos casos quiere decir que no sabemos el por qué, y iatrogénicas, que son las que provocamos nosotros, que son las más frecuentes. Dice, no, es que hay una alteración del sistema inmunológico y te estás agrediendo a ti mismo. Bueno, ¿pero por qué? Ah, no, eso es porque te ha tocado. Sí, pero bueno, nos reímos, pero esto es cierto. Y tenemos unos nódulos en el tiroides, unos quistecitos. ¿Pero por qué tengo esos quistecitos? Pues porque te ha tocado. Yo creo que llevamos más de 150 años que no ha sido sustituida la teoría de Louis Pasteur, en que las enfermedades son ocasionadas por microorganismos patógenos, virus, bacterias, hongos o parásitos, y no ha habido nadie que haya propuesto otra hipótesis. Y seguimos con la misma idea. Robert Koch después le dieron el premio Nobel por los postulados de Koch, por un poquito plasmar en un papel la idea de Louis Pasteur, que al fin y al cabo era químico. Hombre, Louis Pasteur se pasó toda su vida peleándose con Claude Bernard, porque Claude Bernard decía que lo importante no era el microorganismo, lo importante era el medio que permitía que ese microorganismo viviera. Es decir, lo importante no son los mosquitos, lo importante es el agua estancada y putrefacta que permite que esos mosquitos salgan. Y al final, ya en los últimos días de su vida, ya en el hecho de muerte, pues Louis Pasteur reconoció que Claude Bernard llevaba razón. Y es famosa su frase que decía, el agente no es nada, el terreno lo es todo. Y Claude Bernard llevaba razón. Bueno, seguimos con esa idea. No ha habido otra que la haya suplantado. Ahora me decían fuera, es que ya no existe tuberculosis. ¿Cómo que no existe tuberculosis? El 25 o 30% de la población tiene tuberculosis. No hay bacterias nuevas. Están las mismas de siempre. La misma sífilis, la misma lepra, la misma tuberculosis, la misma gonorrea, lo mismo de siempre. Hace 1 año y medio salió una bacteria, una mutación, la Escherichia coli transgénica de los pepinos de Almería, que no estaban los pepinos, que estaban en la brócoli, y que se crea en plantas transgénicas nada más, y que ha salido del laboratorio, pero es una prima hermana muy cercana de la Escherichia coli, y se montó un revuelo.
Y me dicen, no, ya no hay tuberculosis, entonces ¿por qué? No, es que la enfermedad es de origen desconocido. Bueno, vale. En el 65, Feynman, premio Nobel de Física, nos dice: ahora nos damos cuenta de que el fenómeno de las interacciones bioquímicas y finalmente la vida misma tiene que ser entendida en términos de electromagnetismo. Son las fuerzas más importantes que existen. Decíamos que las fuerzas fundamentales en física eran las fuerzas nucleares fuertes y débiles. En las fuertes de adhesión, si rompemos un átomo, pues creamos la bomba atómica. En las débiles de dispersión, si fusionamos dos átomos de hidrógeno, pues tenemos la bomba H. Son fuerzas electromagnéticas. Pero si estamos unidos al suelo, es gracias a la gravedad. Pero si no llegamos hasta el centro de la Tierra, es gracias al magnetismo. Lo une todo y condiciona todas las moléculas. Y en el 88, después de descubrir esto, Goy Durán nos dice: teniendo en cuenta el concepto del par biomagnético y partiendo del concepto del nivel energético neutro, puedo entender que la salud depende de que la entropía orgánica y su metabolismo corporal se ajuste a los parámetros que encierran las 3 décimas de pH hacia la acidez y la alcalinidad respectivamente. Cuando los niveles energéticos se salen de estos parámetros y el pH alcanza valores superiores a los normales, aún en ausencia de microorganismos patógenos, se inicia la patología que podrá ser segmentaria o general. Cuando nos salimos de ese pH, aunque no haya dicho ya ese órgano, ese sistema no funciona bien. Esa glándula o ese tiroides, lo que sea, ya se ha alterado. Es verdad que después vienen los microorganismos. Primero se altera el medio y después vienen los patógenos, que nos hacen daño. Bueno, y ahora, ¿qué hace esta persona cuando descubre algo de este calibre? Cuando llevaba 18, en 1988, cuando llevaba 18 pacientes tratados, decide notificar a las autoridades. Me dijeron: estás loco, eso no puede ser. Y empiezan a pedirle papeles, estudios, documentos, pruebas. Que decía, si yo no tenía ningún medio para hacer ninguna demostración, yo pedía que me dejaran ir a un hospital para ver si esto era cierto. Y después le escribe al secretario. Y después le escribe al ministro, y después le escribe al presidente del gobierno. No voy a decir quién era en aquella época, en México. Y al final, a base de dar la lata, consigue que le cierren la consulta. Y consigue que le amenacen de muerte a la familia. Y él se compromete por escrito a no seguir investigando, etcétera, 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 etcétera. Afortunadamente hubo otros países. La Universidad de Loja de Ecuador le invitó a dar un curso y le permitió después publicar una serie de historias. El libro que en 1993 cometí la osadía de escribir y editar un libro que titulé El SIDA es curable, pero la Secretaría de la Salud prohibió su venta y se lo secuestró. Hasta el año 2008, apoyado por el Ministerio de Salud y la Universidad de Loja y el Ministerio de Deporte, el libro se publicó. Ellos me dieron el aval para publicar el libro porque el SIDA es curable. Desde el 93 hasta el 2008, hasta hace 4 o 5 años, no se consiguió que Ecuador publicara este libro. Hoy día tiene tres libros publicados. El SIDA es curable, el fenómeno tumoral y el biomagnetismo médico. No tienen desperdicio ninguno de los tres. Nos cuenta que en el 95 él intentaba dar a conocer el sistema. En el 95 se entera de que la Fundación Rockefeller da un premio a cualquier metodología para diagnóstico y tratamiento de enfermedades venéreas. Y que me presenté allí en la 6ª Avenida de Nueva York con todo el estudio que había presentado. Pagué $10.000. Sí, el premio era de $1 millón. Y entonces me seleccionaron y me invitaron a exponer mi historia en la OMS. Y me fui a Ginebra con una hija mía, nos metimos en una habitación pequeña y di allí la conferencia y lo di todo. Delante de 24 laboratorios. Y al final le dijeron que lo suyo era una maravilla. Cuando expuse mi tema me dijeron: cuidado, si su sistema no cuesta, no sirve. Le devolvieron sus $10.000 y lo mandaron para casa. Siguió dando la lata por todas partes. Por todas partes. Dice, grandes instituciones no se han pronunciado sobre los beneficios de esta terapia, pero tienen toda la información. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Rockefeller Foundation y el Ministerio de Salud de México. No consiguió que le hicieran caso. ¿Cómo puede ser? Un descubrimiento de este calibre que pudiera ahorrar miles de millones en sanidad y dedicarlo
a tanta necesidad social y a tanta mierda como tenemos. Y a lo mejor entonces nos importaría menos el IVA, tener el doble de los políticos que los italianos o 4 veces más que los alemanes, a veces políticos tampoco éticos, y muchas cosas nos darían igual. Si nos están quitando todo el dinero los mismos. Es complicado. Durante mucho tiempo intentó entrar en cualquier hospital o en cualquier sitio para intentar demostrar que su teoría era correcta. Y no podía y no lo escucharon. Tiene muchísimos vídeos colgados en YouTube. Ponéis Dr. Goy Durán y tiene muchísimos vídeos preciosos y maravillosos que lo explica muy bien. Todos los primeros que hay en azul son uno que se llama Origen y futuro del pareo magnético. El fotograma que está puesto en la pantalla corresponde a una entrevista muy extensa que le hizo la televisión de Chile y que lo expresa muy bien. Y el único medio estudio que se pudo hacer se hizo en España por parte de un médico de Marbella, el doctor Ilú, que es un médico valiente y que se dedica al diagnóstico celular mediante la microscopía de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro es algo que nos permite ver las células vivas sin estar preparadas. Vamos a ver si encontramos algo que yo tenía por aquí. Vamos a ver. Hice un estudio en Marbella con 220 pacientes que se vieron en 2 días. Vinieron médicos de diferentes países y se avisó también a un periodista para que diera fe de esto. Se quedó con 2 laboratorios para que hicieran las pruebas bioquímicas pertinentes antes y después de los tratamientos. Y los 2 laboratorios fallaron 24 horas antes. Si no te puedes fiar de los reactivos que tienen, si saben que iban a fallar. Pero por lo menos se hizo pues el estudio en el microscopio de campo oscuro antes y después de los tratamientos. Y voy a poner una prueba que es a la madre del periodista. Pondremos, esto es un poquito más largo, yo voy a poner nada más que 6-7 minutos al principio y del final, porque si no lo largo mucho. Pero vamos a intentar ver alguna cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Le saco una gotita de sangre y está viendo la sangre en el microscopio de campo oscuro antes del tratamiento. Y que llevemos 24 años sin que podamos entrar en una universidad, que sea la primera vez que alguien nos invita a decir algo. Cuando me invitó Rosalía me dije, no la desaprovecho. Hablé con Antonio y dije, no desaprovecho esta oportunidad. Ahí ya, perdón, voy a parar esto y vamos a ver después a lo mejor algo más. Ahí ya hemos conseguido entrar en 3 o 4 universidades mexicanas, en la Universidad de Loja en Ecuador, en una de Chile, en una de Nicaragua, en una de Cuba, pero ninguna de ellas es de medicina. La Facultad de Medicina tiene demasiados intereses creados como para dejarnos entrar. La primera universidad que nos permitió entrar fue la de Loja en Ecuador, la segunda la de Chapingo, en México. Es una universidad dedicada principalmente a agricultura y tiene una parte de fitoterapia. A través de ella se pudo dar el pareo magnético. En España todavía se está dando a nivel privado, pero yo creo que ya pronto probablemente consigamos. Hay una universidad privada en el Escorial que parece ser que para el 2013 o 2014 nos va a dejar organizar algo ya un poquito más oficial y estamos abiertos. Indudablemente que sí. Al principio el doctor Goy enseñó este tratamiento a los médicos, pero iban muy pocos. Hoy día los médicos han creado especialidades, sus especialidades, y solamente la mayoría quieren saber qué tiempo que tienen que echar, qué tienen que hacer y cuánto les van a pagar. Lo han metido en una cadena de montaje normal y corriente. Ya, en fin. Y en España se está dando 2 cursos al año, en septiembre y en marzo,
pero confiemos en que sea solamente en el 2013 y en el 2014 ya pasemos a una universidad u a otra. Se ha creado una nueva profesión que es la de terapeuta del par biomagnético. Hasta ahora las ciencias médicas, veréis por qué decimos esto, hasta ahora las ciencias médicas occidentales han sido fieles al pensamiento monopolar, que nos impone un concepto analógico fundamentado en manifestaciones clínicas, que conocemos como signos o síntomas, emitiendo diagnósticos de risa, gastritis, ciática, esofagitis, sinusitis. ¿Y eso nos dice algo? ¿Una inflamación de qué? ¿Y se quedan tan tranquilos? ¿Un antiinflamatorio, un antiácido? En cambio, el magnetismo médico y la bioenergética médica nos permiten la revisión integral del paciente que, de acuerdo al sistema binario o bipolar y de acuerdo a la ubicación de las distorsiones del pH, nos permite conocer la patología en su etiología y ahí mismo, simultáneamente, corregir las alteraciones duales del pH, que al llevarlo nuevamente a sus valores normales y naturales, condicionan la salud celular y orgánica, es decir, curar energéticamente la patología. Siempre existe el fenómeno bipolar, el día y la noche, el bien y el mal. Y si en un lado tenemos 500 hidrogeniones libres, es porque en otro lado tenemos 500 hidroxilos libres. Y hay una vibración energética perfecta entre los dos. Cuando los enfrentan, se anulan. Me queda simplemente demostrar un poquitín, demostrar dos o tres cosas de que esto es cierto. Y si esto es cierto, cumplo los dos primeros objetivos que teníamos, del por qué hemos tardado 24 años en estar en la universidad, y si pudiéramos anular el 90, 80, 90% del costo sanitario. Y algo mucho más importante, con una medicina que no hace daño, que no podemos hacer daño. Si no hay distorsión del pH, los imanes no hacen nada. Primero vamos a leer la frase de Schopenhauer y después explico el tema porque si no, no lo vais a creer. Es verdad, dice Schopenhauer, toda verdad pasa por tres etapas. En la primera se la ridiculiza. En ella estamos, afortunadamente, ahora lo entenderéis. En la segunda genera una violenta oposición y en la tercera resulta aceptado como si fuera algo evidente. Menos mal que estamos en la primera y no hemos llegado a la segunda, porque cuando despertemos a violenta oposición nos estamos enfrentando con el mayor gigante del mundo, con la gente más poderosa del mundo. Riámonos de las guerras, no sé lo que harán, ¿no? Veréis, un virus es un trozo de proteína, de núcleo de proteína, ADN o ARN. Todos los virus posibles están en nuestro organismo, en nuestro ADN. Un trozo de esa nucleoproteína es el prión, es lo que hay dentro del virus. Pero es algo que es inerte, no tiene vida, no tiene metabolismo, no hace nada. Tiene una carga positiva, pero no tiene nada más. Y sin embargo alrededor tiene una cápside, una cápsula. Y esa cápsula es una mucoproteína. Y sabemos que no es humana. Y sabemos que tiene carga negativa. Y sabemos por biomagnetismo que es un proceso, una toxina, un producto del desecho de las bacterias. Y siempre, siempre, siempre va unido un virus a una bacteria. Y es la bacteria la que le da vida al virus, al crear la mucoproteína. Es decir, si en un lado hay alcalosis, y ahí va a vivir una bacteria, es porque en otro lado hay acidosis y ahí va a vivir un virus. Y tenemos bacterias patógenas y virus patógenos. Esto la verdad es que es de cuento pero existe la prueba de algodón, los pacientes se curan. Y ahora después vamos a intentar demostrarlo. Y siempre van unidos, virus y bacterias siempre van unidos. Las bacterias patógenas hacen resonancia con virus. Esto no va a ser, si nos da tiempo a hablar del cáncer, que lo veo difícil, pero nos va a servir después cuando hablemos del cáncer. Las bacterias patógenas hacen resonancia vibracional y energética perfecta con virus no patógenos, que son virus de ARN, que tienen un peso molecular muy grande y que le cuesta mucho trabajo penetrar dentro de las células. Las bacterias no patógenas hacen resonancia con virus patógenos, que son los que dan la sintomatología, que son virus de ADN con pesos moleculares pequeños. Sabéis que esta cápside tiene una carga negativa y que la membrana celular tiene una carga positiva y que se pega y lo que hace es inyectarnos dentro de la célula el prión, el ADN que tiene dentro, que tiene dos funciones. Uno, llega a la mitocondria y empieza a replicarlo, empieza a haber más iones positivos dentro de la célula, y en segundo lugar estimula el retículo endoplasmático, para que es la fábrica de proteínas, para crear enzimas, lisosimas, histaminas y un montón de productos que son los que nos van a dar después toda la sintomatología.
Estos conceptos tienen dos implicaciones muy importantes. Por un lado, la no dependencia del laboratorio bacteriológico y por otro, el tratamiento inmediato de la patología con reducción dramática de tiempos y de costos. Y me queda simplemente demostrarlo, que lo haremos pronto. Otro de los temas importantes es el de los subproductos, tanto metabólicos como tóxicos, generados por los microorganismos, virus, bacterias, hongos y parásitos, que incrementan la sintomatología o la hacen más difusa, pero que al identificar los pares biomagnéticos y despolarizarlos, ceden en su producción y en su manifestación patógena. Por último, nos dice que las enfermedades hormonales han encontrado exactamente lo mismo, distorsiones del pH en la sinasis previa o post a la glándula afectada. Esto es importante. No entendemos aún por qué se polariza en un instante todo un órgano hacia el lado positivo, por exceso de iones de hidrógeno. Él dice, yo lo quito aquí, cuando lo entendamos se acabará todas las enfermedades, cayendo en un estado de acidez en su totalidad, y esto a su vez condiciona como consecuencia necesaria la polarización de otro órgano en sentido opuesto, es decir, hacia la alcalinidad. Es frecuente que entre un paciente con una acidosis hepática y le metamos sueros alcalinos y no conseguimos neutralizarlo, y al final el paciente se muere de una pancreatitis. Porque si hay un órgano que está en acidosis, tiene que haber otro que esté en alcalosis. Normal. Si en un lado hay 500 hidrogenenes, en otro lado hay 500 hidroxilos. Y al final el paciente se muere de lo contrario. Como principal teoría de la génesis del polo positivo, pienso que se trata de la presencia de un elemento muy activo con polaridad negativa, el flúor, que asociado a metales pesados que sirven como catalizadores, inician la acumulación cuantitativa de iones de hidrógeno. Y nos lo están metiendo, pues en todo. Mis pacientes me cuentan que les cuesta muchísimo trabajo encontrar pastas de dientes que no tengan flúor. Y yo las importo de Italia, unas pastas de ozono que no tienen flúor, porque aquí no las encuentro. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido y vamos a llegar a otros temas más bonitos. Crea las reglas de oro del biomagnetismo médico, que son muchas y que no tienen sentido ahora. Distingue diferentes tipos de pares biomagnéticos regulares, que son los que están soportados por algún microorganismo patógeno, especiales, que son disfunciones de órganos o sistemas que no responden a un microorganismo patógeno, pero tienen disfunción del pH, disfuncionales, complejos, reservorios, temporales y asociados. Tenemos muchos pares biomagnéticos, más de 300 que en principio nos identifican y nos tratan prácticamente casi todas las patologías. Aquí tenemos otro tema importante. Bueno, esto empieza en el 88 y el doctor Goy ve a 50 pacientes diarios, que son 250 a la semana, 1000 al mes y 11.000 al año. Empieza en el 88 y él empieza con la enfermera, pues pineal, parital, temporal, occipital, temporal, y la enfermera le va poniendo el imán aquí, en unos 200 o 300 puntos del cuerpo, y va en las piernas viendo dónde se contrae y dónde se atrae. En el 93 pasa algo muy gracioso, y es que tiene un montón de pacientes en la consulta, la enfermera se le ha retrasado, el paciente está en la camilla, y él está y coge así, dice pineal, parital, temporal, occipital. Y se da cuenta que un paciente que el pie se le encoge sin que esté la enfermera y se le ponga ningún imán. Y ese día empieza la bioenergética. Y cuando llevas un punto de práctica puedes diagnosticar y puedes ver lo que le pasa al cuerpo simplemente con la mente. Siempre y cuando no te saldrá nunca ni para presumir, ni para hacer el mal, ni para nada. Pero cuando tú te acercas noblemente a un paciente para tratarlo, te sale perfectamente. Y eso lo vamos a demostrar ahora. En el 95 le pasa algo más gracioso todavía, y es que, bueno, pues ya se meten estas cosas raras y trata al obispo de México y entonces lo cura y ahora tiene al hermano en Italia con unos dolores de cabeza bestiales y por favor trátalo y por favor trátalo, pero no voy a Italia, pero estás aquí, y entonces hay una paciente que le convence para que intente tratar al hermano del obispo de México a distancia. Y lo trata y el otro se cura. Y hoy día la teleenergética, las curaciones a distancia, las vamos a demostrar. Y vemos que estamos todos unidos, todos conectados, somos lo mismo. Y también vamos a analizar un poquito de ello. Las consecuencias inmediatas tanto del rastreo mental en pacientes tratados directamente en el consultorio como las detecciones e inducciones bioenergéticas a distancia trajeron de inmediato resultados que rompían con todos los paradigmas clínicos curativos ortodoxos, inclusive con el biomagnetismo médico o medicinal.
Es decir, en el 88 se descubrió el pario magnético, en el 93 la bioenergética médica y en el 95 la telenergética, y hasta el 2012 no hemos llegado aquí a poderlo explicar. El concepto de bioenergética médica exigió un profundo análisis de dónde, cómo y por qué se capta y se genera la distorsión del pH de los pacientes atendidos mediante el esfuerzo mental, tanto en directo como a distancia, que permitió finalmente introducirnos en aspectos psicológicos, sofrológicos, emocionales, carenciales, hormonales y hasta espirituales, con lo que el organismo se desnudó en su totalidad y, por supuesto, los procesos de diagnóstico y curación e inclusive de prevención se han hecho ilimitables, abarcando inclusive el genoma humano. Se sigue avanzando y no os podéis imaginar a qué niveles estamos. Y hay muchas cosas que ahora mismo, si las digo, pues ya es demasiado, no me podríais creer y prefiero callármelas. Cuando hablamos de otras cosas, prefiero callármelas. Decíamos que es la física la que condiciona todo, la que dirige a todas las demás ciencias. Y en la física están pasando ahora cosas graciosísimas. La física cuántica, la teoría de las cuerdas, las realidades superpuestas. El espacio de Higgs, que sabéis que ahora se habla mucho del bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una molécula en un mar de agua. Es el espacio de Higgs. Y que un átomo tiene un 99,99% del espacio vacío. Si el núcleo del átomo tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, el electrón estaría a 30 kilómetros. Y ese espacio vacío no está vacío. Es un agujero negro con una densidad que no nos la podemos ni imaginar. Nassim Haramein es un físico que ha hallado un poquito la energía que está ocupada en ese espacio vacío, en ese mar de Higgs. Y es de 10 elevado a 94 ceros. Para que nos hagamos una idea, quiere decir que todas las estrellas y todas las galaxias del universo, a nivel de materia, a nivel de energía, cabrían en el espacio libre que hay en un átomo. Y eso es lo que nos une. Lo que nos desune es la materia. Es el electrón, es el núcleo. Eso sí nos desune, es de cada uno. Pero el espacio que hay entre uno y otro, eso es común, eso está por todas partes, esto es normal. Los experimentos de proponen ya son de principios del 90, cuando saca de una botella todo lo que existe, lo deja al vacío y deja una serie de fotones que están cada uno a su aire. Y mete un trocito de ADN y se encuentra como los fotones se alinean a nivel con el mismo sentido que la hebra de ADN. Pero quita el ADN, el efecto fantasma del ADN que se conoce, cierra la botella y se encuentra que los fotones siguen alineados en la misma forma que tenía el ADN que ha introducido. Es decir, claro que influimos en nuestro exterior. Claro que nuestro ADN influye enormemente en nuestro exterior. El Instituto Hermann de California ha hecho muchísimos estudios de cómo las emociones y los sentimientos alteran la hebra de ADN a la hora de descontraerla o expanderla. Y este doctor Clive Buster, que empezó en principio a nivel de botánica, pero después hizo unos experimentos graciosísimos. Simplemente aprovechó lo que hacía el Instituto Hermann, pero le cogía al paciente o a la persona una prueba del ADN y la llevaba al piso de abajo. Entonces a esa persona le daba una serie de estímulos y le provocaba una serie de emociones, veía las alteraciones que se producían en el ADN y veía que el ADN de ese trozo de saliva o ese poquito de saliva que estaba en el piso de abajo tenía las mismas alteraciones que las del sujeto. Y ahora pues están preguntándose por qué a un paciente que le trasplantan el corazón, de buena primera nunca le haya gustado el marisco y ahora le gusta el marisco, y es porque al otro paciente que tenía ese corazón le gustaba el marisco. Pero Buster hace otras pruebas más interesantes, y es que se va llevando el ADN a distancia, y se lo lleva hasta 800 kilómetros. Y se encuentra que a 800 kilómetros se producen las mismas alteraciones en el ADN de la persona que le están dando esas emociones o estimulándolo de esta forma, con el ADN que está a 700 o 800 kilómetros. Pero de una manera curiosísima, sin ninguna demora de tiempo. Decía Einstein que el día que consiguiéramos encontrar algo que sobrepasara la velocidad de la luz, toda la física se derrumbaría y todo cambiaría. Y ya la estamos encontrando, el pensamiento, la intención. Y las curaciones que hacemos a distancia, y vamos a hacer algunas pequeñas pruebas, se producen instantáneamente. No sé si podrá la cámara fijar los pies. De todas maneras, ahora ya pues quien quiera se va levantando y quien quiera pues vamos viendo lo que vamos haciendo.
Somos un holograma de la Tierra. La Tierra tiene un eje vertical y nosotros. Si yo interrumpo su eje magnético, que estará más o menos por aquí, con una pila cualquiera, y ahora cojo los pies, ¿se ve? ¿Queréis venir alguno? ¿Queréis comprobarlo? Como el pie derecho está muchísimo más corto que el izquierdo. Pero si yo tiro, no lo puedo poner bien. Fijaros la diferencia que hay entre uno y otro. Si le quito el imán, vuelven a estar iguales. No me contraigo así, yo otro levante. Vuelven a estar igual de largos. Si interrumpo otro de sus ejes magnéticos, que está a nivel de la pelvis, se me vuelve a cortar el pie. ¿Tu nombre es? María José. María José. Bueno, María José, ahora te vamos a tratar. ¿Otra voluntaria? ¿Tú, por ejemplo? Vente. Bueno, ahora después te vemos. Después te vemos... No, que va. ¿Cómo te llamas? ¿Elisa de qué? Jiménez. Si yo digo, relájame los pies, que me pesen. Elizabeth Jiménez, permiso para diagnosticarte y para tratarte. Gracias. Ya sé que ella está aquí. Gracias. Y si yo interrumpo su eje magnético, póntelo ahí. Si yo veo los pies, los dedos están cogidos. Pero quítatelo. ¿Ya se van poniendo bien? Ya están bien, espérate. Póntelos. Sí. ¿Ya se van encogiendo? ¿Lo veis cómo se van encogiendo? ¿Veis la diferencia entre un pie y otro? Gracias. Elizabeth, desconéctate. Yo no sé, pero sí os digo una cosa. Por mucho que os sorprenda a vosotros, yo llevaba 35 años de médico alópata y he tenido que meter muchas veces el dedo en la llaga para creérmelo, ¿eh? Y el impacto para mí fue mucho mayor. Por mucho que... Pues, un momentito. Perdóname. ¿Era? María José. Un momentito. Perdón. Relájame los pies. Si quieres, puedes grabar por aquí o... En fin, como tú quieras, estás en tu casa. Sí, María José. Permiso para diagnosticarte y para darte gracias. Vale, relájame los pies, gracias. Pineal, parietal, temporal, occipital, occipito temporal, cerebelo, bulbo, atlas, mastoides, oreja, oído, sien, quiasma, polo frontal, seno, hipófisis, supraciliar, interciliar, craneal, lacrimal, ojo, párpado, suelo, canto, malar, pómulo, seno, maxilar, nariz, comisura, mandíbula, parótida, agonía por rama, lengua. Angina, laringe, tiroides, paratiroides, tráquea, nervio vago, primera costilla, subclavia, supraespinoso, esternocleidomastoideo, preso cervical. Subclavia, supraespinoso, esternocleidomastoideo, preso cervical. Mango de esternón, timo, mediastino, diafragma, hiato, esófago, costo, diafragmático, central, axila, pleura, suprahepático, hepático, perihepático, costal derecho. Cardias, estómago, pílora, vesícula, conducto de vesícula, conducto de páncreas, ligamento hepático, cabeza de páncreas, cuerpo, cola, punta, ligamento pancreático, colon ascendente, colon transverso, intestino delgado, epítelon, colon descendente, colon sigmoideo. Duodeno, apéndice ciego, válvula fecal, nervio inguinal, pudendo, contraciego, inguinal, pudendo. Urétero, testículo, próstata, pulmón, escápula. Bueno, yo sí voy a pedir una cosa. ¿Un momentín? Sí. Yo sí voy a pedir una cosa, y es que el paciente que salga, la patología que tenga, la podamos decir. Entonces tiene una bacteria a nivel de la escápula derecha y que hace resonancia con la escápula izquierda, que nosotros lo tenemos identificado con el Mycobacterium leprae, y que si yo le pongo un imán negativo a nivel de la escápula derecha, sí, para atrás, y vemos cómo están los pies,
¿Lo veis? ¿Se ve claramente cómo están los pies? Si yo neutralizo esa bacteria con el virus correspondiente en la otra escápula, échate para atrás, y hago resonancia entre uno y otro, ¿se ve cómo están? Iguales. Tenemos una bacteria en una escápula y un virus en la otra. Lo estamos enfrentando. En 10 minutos esos iones se han encontrado y se han neutralizado. Lo tenemos identificado con el Mycobacterium leprae. Sabemos que es la bacteria más agresiva que existe, que da muchísimos problemas circulatorios, la mayor responsable de la EPOC y muchos problemas articulares. Pero nosotros no tratamos síntomas. Nosotros tratamos la causa que origina estos síntomas. Y cuando hemos quitado la causa, los síntomas van poco a poco a menos, poco a poco a menos, poco a poco a menos, y el paciente... Yo siempre digo lo mismo. Si vas a mejor, no te tengo que ver. Si vas a peor, pues vienes y te veo otra vez. Pulmón, escápula, cervicales, dorsales, C1, C3, C7, D2, D5, D4, cavas, suprarrenales, cápsula, riñón, riñón, cáliz, riñón, riñón, riñón. No tengo nada derecho. Riñón. En el riñón tenemos identificados al Clostridium tetanicum. La bacteria ya no da la misma sintomatología de antes. Las bacterias las hemos intentado matar con antibióticos, con alcoholes, con desinfectantes. Han evolucionado igual que nosotros. El Clostridium tetanicum se contrae siempre por contactos con algún hierro oxidado. Se aloja en el riñón. Claro que da problemas renales, pero lo que más da con diferencia son problemas musculoesqueléticos, problemas musculares y problemas óseos. Pero problemas musculares muchísimo, de contracturas, de dolores, de problemas. Si yo le pongo esto en el riñón derecho, vale, échate para atrás, ahí. No hace falta ni mirar, no hace falta ni cogerlo. ¿Se ve ya que este pie está más corto que el otro? Sin cogerlo. Y si lo cojo y hago así, ¿lo se ve? Si yo neutralizo con el riñón del otro lado, ¿vale? Esto se iguala. Esto se iguala. Un momentito. A ver una cosita, hay que ver. Vale, vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vale. Y los pies siguen iguales. Y podemos quitar otro moco con riñón y acceso. Incorporado. ¿Aquí es donde te duele? ¿Sí? ¿Te duele ahora? Mira. ¿Ahora no te duele? ¿Y antes te dolía cuando venías? Sí, la semana que viene, si puedes, te veo la consulta. Irás mejorando durante toda esta semana y la semana que viene vendrá mucho mejor. Yo tengo... ¿Te duele o no? ¿Ahora no te duele? No, como me... Como te dolía antes, no, ¿verdad? Sí. En principio, te van a desaparecer los síntomas. Si quieres, la semana que viene te volvemos a ver. Pero no me pidas que sea media hora, porque ahora irás a menos, a menos, a menos, a menos. Cuando quitamos esta bacteria que tienes aquí, esa es la que más tiene cogida la circulación y tiene afectada la circulación. Y el paciente en 24 horas se encuentra mucho mejor. Entonces, prótesis por todos lados. bueno, irás mejorando, por lo menos ya la cintura te duele menos. Y lo demás vas a seguir mejorando. Y creo que ibas a venir a la clínica, así que te veré por la clínica. Bueno, gracias. Gracias a ti. Bueno, en principio... Esta frase me gusta mucho. Leo la frase y os dejo que vayáis a comer, que ya os he dado una paliza suficientemente grande. Pero fijaros qué bonito, el Dalai Lama. Una vez le preguntaron qué es lo que más le sorprende de la humanidad. Dice, los hombres, porque pierden la salud para ganar dinero y después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan del presente, por lo que no viven ni el presente ni el futuro. Y viven como si no tuvieran que morir nunca. Y mueren como si nunca hubieran vivido. Gracias por aguantarme durante esta cantidad de tiempo. Y esperamos que sea la última vez que nos veamos. Gracias. Bueno.